Universidad Autónoma de Baja California Sur con el profesor de literatura Rivera Calderón, que nos hablará del empirismo de David Hume. Bueno, para empezar la entrevista, ¿qué es el empirismo? Bueno, te comentaba que el empirismo tiene que ver con las doctrinas o con las corrientes del pensamiento filosófico que toman como base la experiencia para la construcción del conocimiento. Los conocimientos empíricos se basan justamente en incluso en la ciencia actual, se considera siempre que la observación es el primer paso de una investigación. Entonces el empirismo, digamos que sentó sus bases, le dio mucha más importancia a todo el trabajo que tiene que ver con el contacto sensible con el mundo exterior. ¿Qué opinaba David Hume del empirismo? Bueno, él fue uno de los principales propulsores de esta corriente filosófica. No fue el primero, tal vez tenemos que reconocer en Locke, uno de los principales y pioneros de esta corriente es Locke de Gran Bretaña. Vivió antes que Hume, en 1630 nació y murió en 1704. Hume ya es un poco posterior, le tocó vivir todo el siglo XVIII, sin embargo, pues sí es una de las figuras más destacadas. Hay otros también, pero sí, él también, digamos, comulga con las ideas de Locke, que el conocimiento surge a partir de la experiencia, que la mente es como un papel en blanco, que a partir de lo que va percibiendo empieza a construir, a almacenar información, a relacionarla entre sí, a generar estas ideas que vienen primero de las impresiones y que le permiten ir construyendo, adquirir conciencia del entorno e ir construyendo el conocimiento. David Hume dice que hay dos tipos de percepciones, que son las ideas e impresiones. ¿Qué diferencia existen entre estas dos? Muy bien, continuando con lo del empirismo, por oposición al racionalismo, los empiristas consideran que no existen ideas innatas, o sea, que la ciencia no es una reminiscencia como la quería Platón. Platón consideraba que veníamos a recordar las ideas puras que están en el topos Uranus en este mundo de apariencias. Y el ejercicio filosófico era un ejercicio, un trabajo para poder recordar, como si se nos hubieran olvidado las verdades y las estuviéramos recuperando a través de la dialéctica, ¿no? Y dicen que finalmente las ideas son representaciones de la realidad. Hay una parte sensorial muy importante. Entonces, la percepción de la realidad nos lleva a las impresiones y a las ideas. O sea, nosotros tenemos una impresión del mundo externo, pero también hay lo que se conoce como la idea, que es una copia de las impresiones. Nosotros percibimos el mundo y entonces se genera una idea que es una copia de ese mundo que hemos percibido, que podemos dividirla en dos. La sensación tiene que ver con las cualidades de los objetos, pero también en el momento que vas percibiendo estas cualidades se genera una reflexión, que es la otra parte de la impresión, que tiene que ver con el conocimiento o experiencia de los estados de conciencia internos. O sea, tú vas adquiriendo una conciencia de tu estar en el mundo y de cómo están las cosas en el mundo a partir de la reflexión. Hume y los empiristas, ellos quieren anclar lo más posible la construcción del conocimiento en el mundo de los hechos, en el mundo de las percepciones. Actualmente sabemos que es muy importante en la construcción del conocimiento la participación del sujeto. El objeto está ahí, pero no te va a decir cuáles son sus características, sino a partir de la participación activa del sujeto cognoscente, el que conoce la realidad externa de él. Y de estas ideas e impresiones, ¿cuáles son simples y cuáles son complejas? Las ideas simples tienen que ver con esta primera copia de las impresiones, ¿no? Las ideas complejas surgen a partir de una combinación de las ideas simples. Considera Hume que las ideas complejas se pueden ir generando a partir de la asociación de las primeras, de las simples,
por una ley de semejanza, es decir, el parecido que tengan entre sí las ideas. Asociamos con mayor facilidad las que se presentan próximas entre sí, o la ley de causalidad, donde unas ideas se presentan como causa de los efectos de otras, ¿no? Entonces, el conocimiento se va a generar de las relaciones entre las ideas, y está la otra parte del conocimiento que está basado en los hechos, que tienen que ver con proposiciones. La vida nos está modificando, estamos constantemente, se están observando diferentes fenómenos en la naturaleza, en nuestra propia naturaleza, en la misma sociedad. Creo que eso es todo, entonces muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, estén muy bien.